¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio de Paso en Pantalla. Aquí, como siempre, Mr. Martínez. Jorge, ¿cómo estás? Excelente. Hoy, para los que no sepan, es 16 de septiembre, así que, pues bueno, viva México. Entonces, si yo personalmente me veo un poco mal es porque andamos medio crudos, pero siempre contentos de estar aquí hablando de Fantasy. Y pues bueno, empezamos otra vez, ahora sí, con los episodios de Dynasty, que es algo que pues estamos seguros que muchos de ustedes ya están esperando desde hace rato. Un poco enfocados al Dynasty, porque pues ya lo habíamos dejado un poco atrás, ¿no? Con todo el, esta época que ha habido de draftear en Liga Redraft y así. Entonces vamos a cambiar un poco el switch y empezar a hablar un poco de Dynasty, ¿no? Este formato que tanto nos gusta. Sí, a ver, la tirada, como bien dice Jorge, es retomar esto de Dynasty. ¿Por qué? Porque le dimos paso y prioridad al redraft en finales de julio, agosto y un ratito en septiembre. Pero ahora que está la temporada, pues así como tienes que hacer trades en redraft, tienes que hacer trades en Dynasty, ¿no? Entonces, Sí, como para la tirada es que aquí en base pantalla tengamos el episodio del martes, que es el que ya subimos esta semana uno, que es hablar sobre los partidos, sobre qué nos impresionó, sobre qué no tanto nos impresionó. Y los viernes, que es hoy, este episodio de Dynasty, ¿no? Que los segmentos, hoy vamos a probar 3 o 4 segmentos diferentes que vamos a ver qué tal les gusta, qué tal les parece, y obviamente estamos abiertos a cualquier tipo de retroalimentación. Creo que es algo que van a disfrutar mucho. Y pues ya sin más intro, porque es lo que menos les interesa y que probablemente hayan adelantado, vamos a la primera parte. Bueno, como les decía, esto va a estar dividido en 6 partes, ¿no? Entonces, la primera parte va a ser trends a observar para tomar decisiones Dynasty. O sea, básicamente, qué cosas estamos Jorge y yo viendo en estas primeras semanas para luego tomar una decisión Dynasty, ¿no? Esto ujú, originalmente iba a ser como qué jugadores hemos cambiado de opinión, pero eso no era muy realista porque, como Jorge y yo bien les hemos dicho, no puedes cambiar todo lo que decidiste o evaluaste durante la off-season por un partido de temporada regular, ¿no? sí. Necesitaríamos algo más, un poco más grande, ¿no? Unos 4, tal vez 3 partidos. Entonces, aquí es trends a observar las siguientes semanas para tomar decisiones Dynasty. Jorge, Sí. te doy la palabra a ti para que tú empieces con el trend que estás observando en estas primeras semanas. Sí, como dice Julio, es muy real eso de que no podemos sobrereaccionar a la semana uno y más, o sea, si de por sí en redraft es algo difícil, digo, más bien algo no favorable para hacer en Dynasty más, ¿no? Porque es un formato a largo plazo y pues al más largo de los plazos, ¿no? Entonces, sobre reaccionar por una semana se puede volver una de las peores cosas que puedes hacer, pero a la vez también una de los mejores, de las maneras en las que puedes beneficiar tu equipo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es nada más considerando eso, son jugadores que me impresionaron la semana 1 y bueno, voy a empezar a hablar de Christian Kirk y cómo se desarrolla ese cuerpo de receptores de Jacksonville con un Trevor Lawrence que pues bueno, ahí está y que se está viendo, pues bueno, no voy a decir mejor, pero que se ve capaz de darnos tal vez números de un wide receiver uno que no hizo la temporada pasada, que al final de cuentas hemos dicho muchas veces que un quarterback novato es muy difícil que, que pueda alimentar a un wide receiver uno, ¿no? Entonces, sí, no vamos a sobre reaccionar a los números que puso Christian Kirk, pero realmente es una buena señal y es un trend para observar porque si esto llega a suceder, por ejemplo, esta semana, creo que ya es una señal de cosas por venir, ¿no? Tal vez, obviamente, con un poco de regresión, porque sí tuvo 120 yardas, probablemente vaya a bajar, pero al final de cuentas, mientras se mantenga cerca de ese 100 yardas por partido, creo que se puede volver un arma bastante fuerte para Fantasy, ¿no?
Y bien, como antes de pasar al que yo quería poner, creo que es bueno eso que pones de Christian Kirk, porque Christian Kirk se alinea en el slot el 85% de las veces, y el año pasado veíamos a un Trevor Lawrence que buscaba mucho en su receptor slot, y esta temporada lo vuelve a hacer con un target share, como bien mencionas, de 32%. Entonces, creo que es una buena opción a monitorear. Creo que todos nos burlamos de esta Sí. signing de Jacksonville. Aún así creo que estuvo demasiado caro, pero lo que vemos pues es positivo, ¿no? Al menos en el corto plazo. El trend que yo quiero hablar es el Judy contra Sutton, ¿no? Creo que es uno de los temas más fuertes que hubo en esta offseason. Y la verdad es que fue muy parejo. En cuanto a participación de rutas, vimos un Courtland Sutton que participó en el 98% de las rutas y un Jerry Jeudy que participó en el 91%, que realmente no existe mucha diferencia en eso. El target share fue igual, cada uno con 7 targets, 17.1 de target share, y las air yards o la profundidad de los targets fue de 17 de Sutton contra 10 de Jeudy. Entonces, como bien pensarán, Sutton tuvo más yardas aéreas que Jerry Jeudy. Aquí, ¿cuál es el tema? Vimos a un Jerry Jeudy con un muy buen resultado fantasy y a un Courtland Sutton con no tan buen resultado fantasy. Esta diferencia más que nada fue gracias a ese touchdown que tuvo Jerry Jeudy. Fueron 11 puntos contra 20 puntos. El uso de los dos o el target share de los dos no me entusiasma en esta primera semana. ¿Por qué? Porque simplemente estás viendo a dos jugadores en target share que no son increíbles, pero que la calidad de Russell Wilson los está elevando. Ese no es el tipo de jugadores que a mí me gusta tener en Dynasty, porque son muy, pues no se les dice como propensos, sino son muy frágiles a una que Russell Wilson se pierda tiempo, a cambiar si cambian de equipo, muchas cosas pueden pasar, no son el tipo de jugadores que me gustan, pero si vimos a un Denver que no le fue tan bien, que también Seattle juega mucho a regalarte esas rutas cortas de los running backs, o sea, dejarte tomar esas rutas. Entonces, esto puede estar muy sesgado a que simplemente Javonte Williams se llevó muchos targets y 2 o 3 de esos targets son para Courtland Sutton y Jerry Jeudy, ¿no? Entonces, esto es un trend que yo quiero observar las siguientes 3, 4 semanas, porque si no le va muy bien, si no les va muy bien y vemos una muy buena cantidad de touchdowns, creo que serían un sell en Dynasty para mí. Sí. Bueno, yo voy a pasar al siguiente, que es probablemente uno de los casos, me voy a quedar en la ofensiva de Jacksonville, uno de los casos más para monitorear estas siguientes semanas, y es el tema, pues obviamente, de Travis Etienne y James Robinson, ¿no? Que estuvieron en un split casi 50-50, pero que los puntos igual variaron bastante, ¿no? Y que en o sea, en una simulación de 100 partidos que hayan sucedido las mismas jugadas, creo que Travis Etienne se llevaba la mayoría de los puntos en la mayoría de los juegos, ¿no? ¿Por qué? Creo que Travis Etienne, si bien recuerdo, se perdió por lo menos 2 touchdowns. Una en la que se aventó una wheel route en la que estaba completamente solo. Lamentablemente, Trevor Lawrence lo falla. Y igual una creo que se avienta un flat y pues se le cae el balón. Que pues al final de cuentas los drops son impredecibles en la NFL. Y creo que pues fadear a Etienne, que es un jugador que es muy conocido por ser bueno en el juego aéreo por un drop, sería obviamente un error, ¿no? Y más en Dynasty. Entonces, y al final de cuentas, creo que James Robinson, mira, se vio bien, sí, pero a la vez también fue muy eficiente, ¿no? Fue muy eficiente con sus acarreos la semana pasada, lo cual es algo que no podemos confiar que vuelva a suceder, ¿no? Y de hecho, realmente lo más probable es que se acerque más a la media. Entonces, creo que Etienne, o sea, creo que sí James Robinson sube de valor. ¿Por qué? Por el simple hecho de que mucha gente le daba miedo que viéramos un caso similar al de K-Makers, que se viera nula su participación, ¿no? Y ya el simple hecho de que no se vio nula y se vio bien, creo que ya es un plus bastante grande para el lado de James Robinson, pero a la vez quiero ver más de Travis Etienne y de su utilización, ¿no? Ahora con James Robinson, que es algo que como quiera, antes de que
se lesionara James Robinson la temporada pasada, mucha gente, igual que yo, ya estamos contemplando, ¿no? Con Travis Etienne, que no iba a ser un caballo de batalla, pero un jugador tipo de Andre Swift que es capaz de darte puntos estando en un comité probablemente 60-40, ¿no? Aunque uno pueda llegar a tener más acarreos en la zona roja, que se pueda considerar un running back 1, ¿no? Sí, muy de acuerdo, Jorge. Creo que Etienne tiene mucho potencial, pero yo sí creía fuertemente que lo que iba a pasar es que en estas primeras 4 semanas James Robinson iba a estar disponible, Travis Etienne se iba a ver bien y se iba a ganar el lugar. Ahora no solamente no es un gánate el lugar sin que esté el otro acá, sino más bien gánate el lugar, pero teniendo a James Robinson al lado, que también está haciendo un buen partido y que está presionando fuerte para quedarse con el papel. Hay que recordar, Travis Etienne utilizaron una primera ronda en él, pero fue un régimen anterior. Entonces eso pierde un poco de valor porque, pues bueno, con el ego de los head coaches y de los coaching staff muchas veces es eres del régimen pasado, no me interesa, ¿verdad? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso, en especial con los running backs. Otro como quiero poner yo acá, mi segundo, es CeeDee Lamb. Creo que tanto Jorge como yo hemos sido un poquito pues pesimistas o no tan confiados en lo que puede hacer CeeDee Lamb y más que nada por el target share que ha tenido en sus primeras 2 temporadas. Y ahora vimos un brinco de target share a un 27%, pero la realidad es que también al lado de él no había muchos que realmente quisiéramos que les lanzaran el ovoide, porque son jugadores de séptima ronda, jugadores undrafted, y que además en muchas veces parecía que Dak Prescott estaba forzando ese pase, no que realmente CeeDee Lamb se hubiera ganado el target, porque había algunas que veíamos que hasta CeeDee Lamb tenía tres jugadores encima y se la lanzaba a Dak Prescott porque los otros dos parecían sombras de sus corners, ¿no? Entonces, me gustó este target share que vi de 27%, pero es algo que quiero monitorear y que quiero observar, más que nada cuando regrese Michael Gallup a la alineación y cuando Dak esté de vuelta. Esta semana Michael Gallup no va a estar, entonces no podremos sacar tantas conclusiones. Yo me esperaría hasta la semana 3 o 4, primer juego de Gallup, ver cómo esto funciona, ver cuántos targets se lleva CD y luego cuando Dak Prescott regrese en semana 7, semana 8, podamos ver otra vez cómo se comporta este target share. Creo que sí, va a ser un jugador a observar y que las siguientes 6 semanas va a haber ahí una ventana de oportunidad para comprarlo si es que te convence su actuación. Sí. Yo voy a mencionar a otro wide receiver de semana 2 que creo que muy poco se está hablando de él y del desempeño que tuvo en la primera semana, pero es un jugador que yo he tenido en la mira de ver cómo juega estas primeras semanas para un poco darme una idea de qué es lo que voy a ver de él, no solo para el resto de la temporada, sino para tal vez el resto de su carrera, y es Jalen Waddle, ¿no? Que tuvo un juego interesante porque 17 puntos fantasy, ves eso primero, inmediatamente dices, wow, es un buen juego, ¿verdad? Pero hay que llegar al contexto. Si McDaniels decide no jugársela en una 4ª y 7 que fácilmente pudo haber hecho, Jalen Waddle no anota su touchdown de como 40 yardas, más de 40 yardas, que le dio pues básicamente el 60%, más del 60% de sus yardas y pues el touchdown, ¿no? O sea, pasó de tener un juego de 6 puntos a uno de 17. Y digo, yo la razón por la que me preocupaba este jugador era, sí tenía un target share bastante grande de la temporada pasada, 26, que es increíble para un novato, pero me preocupaba mucho su profundidad de targets, ¿no? 6.3 es demasiado bajo y puede llegar a ser una señal de que tus targets son un poco diseñados, ¿no? Que te usan mucho en jugadas prediseñadas, en screens, pases cortos, que realmente esa separación que estás creando para ganarte los targets no sea tan verídica. Y me preocupaba que con la llegada de Tyreek Hill viéramos un esquema diferente. Entonces, ¿qué fue lo que pasó este partido? Que al final de cuentas no quiero sobrereaccionar, por eso lo pongo en este tier de
jugadores para observar estas semanas es sube su ADOT de un 6.3 a 10 y cacho, y vemos primero, baja su target share significativamente por un 17%, y si no fuera por su touchdown, sus puntos por juego también hubieran bajado drásticamente, ¿no? Entonces, quiero ver cómo se sigue desempeñando, si su ADOT baja, si su ADOT se queda igual, pero a la vez su efectividad sube o tiene más targets, para ya dar como que mi veredicto final, pero por lo pronto es jugador a observar y pues también a tener precaución, ¿no? Porque estos números de primera semana pueden ser muy engañosos. Sí, creo que aquí con Jalen Waddle yo también estoy preocupado, pero desde el año pasado, ¿no? Y esta primera semana no le doy tanta atención porque así como pasó con Tyreek Hill, con A.J. Brown y con Davante Adams, se llevaron target shares que no van a poder mantener semana a semana. Tyreek Hill se llevó 36 y A.J. Brown y Davante Adams se llevaron por encima del 40. Creo que eso por encima, algo realista es verlos alrededor del 30%, y eso sobrante es algo que va a derramar tarde o temprano en las otras armas, no necesariamente por completo, pero sí ver un derrame. Aquí de Jalen Waddle yo lo tengo con un 15 de target share, tú mencionaste 17, bueno, yo uso la base de datos de FF-Spaceman, lo tengo con 15.2 y Tyreek Hill con 36.4. Creo que sí podemos ver un derrame de Jalen Waddle, hacer de alguien de 20, 21% de target share, pero si no vemos ese brinco otra vez hacia el 24, 25, estaríamos hablando de un receptor que es considerado fake alfa, ¿no? O sea, un jugador que se lleva muchos targets, pero no lo suficiente para ser un Davante Adams, para ser un Tyreek Hill, que ahorita creo que en Dynasty está evaluado como el próximo Tyreek Hill o el próximo Davante Adams, cuando tal vez no lo sea, ¿no? Entonces, como bien dice Jorge, eso es lo que yo también voy a observar. Por último, y para cerrar esta sección, solamente quiero decir que yo quiero ver a Zach Wilson. Quiero ver a Zach Wilson y quiero ver a toda esa ofensiva cuando Zach Wilson regrese. Zach Wilson es un quarterback en el que yo personalmente sí confío, en el que lo que vimos de él el año pasado, cuando no lo presionaban, en un brinco muy grande que fue de colegial a NFL, porque él jugaba en BYU, me inspiró, ¿no? Entonces yo quiero verlo de nuevo, quiero verlo esta temporada, quiero verlo con mejores armas, con Corey Davis, con Garrett Wilson, con Elijah Moore, con Breece Hall, y quiero ver cómo se desempeña, ¿no? Entonces simplemente, pues esto es estoy a la espera, ¿no? Siguiente sección. Jorge y yo, aquí es donde no sabía si decir que eran dos secciones o una sección, porque Jorge y yo, cada uno va a decir un jugador que estamos activamente buscando comprar y luego un jugador que estamos activamente buscando vender. Pues mi jugador favorito a comprar viene siendo uno que ya lleva siendo uno de mis jugadores favoritos para comprar desde hace un buen rato, y creo que, bueno, no va a ser mucha sorpresa para nadie que pues, me siga en redes sociales, y es Treylon Burks, ¿no? Ahorita, actualmente es el wide receiver 29 en Keep Trade Cut, si bien recuerdo, y creo que esto va a cambiar cada vez que me meto a ver como que las estadísticas avanzadas de Treylon Burks en semana 1. Eso me da mejores señales, ¿no? O sea, tiene un ADOT impresionante, una cantidad, o sea, creo que estaba sacando esta estadística, que solo nada más 2 jugadores en la NFL tuvieron más de 99 yardas aéreas en sus targets, con al menos, digo, con más de 10 rutas, más bien con menos de 13 rutas, perdón, y uno de esos es Treylon Burks, ¿no? Y pues al final de cuentas estuvo, creo que nada más 37% de los snaps en la cancha el primer juego, y como quiera tuvo buenos puntos, tuvo buenos targets. Creo que todo señala a que solo necesita subir ese snap share para ser un jugador que puede llegar a romperla en fantasy, y de hecho desde muy temprano yo esperaba que fuera más como que semana 4, pero no me sorprendería verlo ya en semana 2, mientras veamos un incremento de este Snapshare, que al final de cuentas es inevitable. Por eso puse en Twitter que es inevitable, porque al final de cuentas este equipo no solo gastó un pick de primera ronda por él, fue un pick de mediados de primera ronda, y lo
tradear, o sea, ese pick lo tradearon por AJ Brown, ¿no? Básicamente buscando un reemplazo. Obviamente va a subir este target share, ¿no? Y digo, este snap share, cuando tienes a jugadores que están jugando más snaps como Westbrook y Kine y Kyle Phillips, ¿no? Creo que lo de Treylon Burks es más que nada lo quiero comprar ahorita porque creo que en cualquiera de estas semanas su valor se va a exponenciar. Al final de cuentas, si lo vemos como una simple apuesta, yo lo metería nada más porque, aunque no te guste el jugador, su valor va a subir muy pronto y muy rápido, ¿no? Entonces, por eso lo busco y creo que al final de cuentas, muchos de estos novatos, yo creo que vamos a hablar mucho de novatos en los buy y sells porque, pues, bueno, las sobrereacciones de primera semana ayudan bastante. Sí, a ver, yo justo acabo de comprar a Treylon Burks porque estoy de acuerdo con Jorge. Di una segunda del 2023 y a Miles Sanders por Treylon Burks. Creo que es Genial. una súper apuesta, creo que está muy barato y creo que es algo que ustedes deberían hacer porque, como bien dijo Jorge, creo que esos snaps tarde que temprano van a llegar por todo lo que invirtieron en él. Uh-huh. Un jugador que estoy activamente buscando comprar es Dak Prescott. Muy pocas veces puedes comprar a un coreback elite. Sí, ya sé que hay muchos haters, no es elite, que no sé qué. No me importa. Al menos en Fantasy es muy bueno, siempre te va a dar buenos puntos. Lo vimos el contra Tampa que corrió. Entonces, si regresa ese upside de correr 20, 30, 40 yardas por juego y aparte empieza a correr otra vez en zona roja como lo hacía antes, pues estamos viendo un coreback que se acerca a ese tier de Lamar y de Kyler. Entonces, creo que es un muy buen coreback y aparte es joven, tiene apenas 28 años o 29, no recuerdo, 29. pero muy pocas veces lo vas a poder comprar. Entonces, en especial en estas primeras semanas, él se va a perder de la 2 a la 7, más o menos. Son las semanas en las que la gran mayoría no tiene buys. Entonces, si puedes ir a comprarlo porque tienes un decente tercer QB, o sea, si tu QB2 es Kirk Cousins y tu QB3 es Ryan Tannehill, pues ofrece Kirk Cousins y algo más. Nunca vas a ver a Dak Prescott tan barato otra vez, a menos que haya una lesión. Y es el momento ideal para hacerte de un coreback franquicia, de un coreback que va a durar muchos años en la NFL y que tengas palomeado tus puestos de QB en Dynasty, ¿no? Creo que es una muy, muy buena oportunidad. Y ahora, pasando al jugador que estoy buscando activamente vender, creo que activamente no es el wording correcto, pero sí estoy buscando vender en al menos algunas ligas a Rashad Bateman. ¿Por qué? Porque como bien lo saben ustedes, yo el año pasado estaba muy alto en Bateman y tengo muchos Bateman. Su desempeño el año pasado y este primer semana me han asustado un poco. ¿Por qué? Porque no ha pasado el 20% de target share, se quedan 17% de targets. Y de hecho, este juego solo tiene 2 recepciones, pero lo salva a una jugada muy larga. Yo sé, el partido estaba sencillo, no está, Lamar se vio medio raro al principio, pero aún así es un jugador que si tienes en muchas ligas, creo que vale la pena bajar un poquito ese riesgo, como lo voy a hacer yo. En alguna liga, en este offseason lo cambié por Deontay y un swap de picks. Entonces, si puedes hacer un deal de ese estilo, porque Rashad Bateman en Keep Trade Cut y en los ojos de la gente es como top 20, top 24 y te puedas mover hacia un Deontay o hacia el mismo Amon-Ra St. Brown, creo que es un movimiento inteligente para evitar un poquito el riesgo que está trayendo un poquito Rashad Bateman en sí, ¿no? Sí. Y bueno, yo voy a mencionar el mío. Digo, yo no personalmente lo estoy buscando vender porque realmente no lo tengo según yo, ninguno de Dynasty, pero pues al final de cuentas no se trata aquí de los jugadores que tengamos Julio y yo, también se trata pues de los jugadores que ustedes tengan en sus ligas y pues de saber si conviene venderlos o no. Y creo que es uno que también, igual, muy obvio para el canal, pero bueno, creo que hay que hablar de esto. Gabriel Davis como wide receiver 18 en Keep Trade Cut es impresionante, ¿no? Fuera, o sea, es como si hubiéramos visto otra vez el juego o sea, creo que vimos ese bump, ya lo vimos la temporada pasada en playoffs, que tuvo un salto impresionante de valor, y bueno, esta semana uno que ni siquiera fue como que una semana súper increíble para Gabriel Davis, vimos otro bump de como 40 spots, ¿no? En Keep Trade Cut, y
ahorita lo puedes tradear básicamente por Diontae Johnson o DJ Moore, uno por uno. Digo, al final de cuentas creo que varía mucho de cómo lo evalúen la liga, porque pues bueno, creo que si tienes a Gabriel Davis, lo más probable es que la otra gente no sea como que muy creyente de Gabriel Davis, pero al final de cuentas creo que si lo tienes vale la pena, ¿no? Intentar conseguir, y ni siquiera tienes que buscarlo uno por uno. Yo fácilmente podría dar a Gabriel Davis y una tercera por un Diontae Johnson o un DJ Moore sin ningún problema, ¿no? Es más, hasta tal vez agregaría una segunda y tal vez recibir una cuarta de regreso, ¿no? Pero creo que sí vale mucho la pena porque, pues bueno, es que nada más pónganse a pensar, ¿no? Tienen básicamente, con DJ Moore tiene 2 años más. 25 años para un receptor todavía es una eternidad de volumen que le queda por jugar, a menos de que suceda obviamente una lesión. Y DJ Moore es el claro wide receiver uno de Panteras, ¿no? Y ya lo hemos visto probado por 3 temporadas, y Gabriel Davis es un jugador que realmente tenemos sus últimos 2 juegos decentes, ¿no? Digo, uno obviamente fue súper explosivo, pero todos estos jugadores existe el juego en el que la rompen, ¿no? Entonces, él es el wide receiver 2 de una muy buena ofensiva, pero al final de cuentas, estos wide receivers 2 de una ofensiva, una cosa en la que me gusta definir si un jugador es realmente bueno o lo quieres tener en tu equipo de Dynasty es esta. Si se lesiona el quarterback titular, ¿cómo se impactaría su valor, no? DJ Moore, si se lesiona su quarterback titular, digo, al final de cuentas creo que todos los jugadores se ven afectados, pero sería mucho menos afectado que un Gabriel Davis, ¿no? ¿Por qué? Porque Gabriel Davis depende un poco de la situación en la que está para producir. Creo que DJ Moore depende más de su talento, es a lo que voy, ¿no? Talento es sobre situación, y a la vez creo que hasta un DJ Moore está en una mejor situación, ¿no? ¿Por qué? Porque es el wide receiver uno de un equipo de la NFL y a la vez es mucho más talentoso. Entonces, mucho cuidado con eso, y pues ahí atentos. Si tienes a Gabriel Davis, creo que es un muy buen momento para vender. A ver, y aparte, si le tengo un poquito de miedo a Rashad Bateman, que tuvo 17% de target share en apenas su 9º partido en la NFL, contra Gabriel Davis, que tuvo 16% de target share en su 3er año en la NFL, a ver, creo que es evidente, ¿no? Sí, Gabriel Davis tendrá mucha oportunidad, su participación de rutas fue del 100%, pero 16% de target share, o sea, creo que vamos a ver un jugador que es eternamente 4 o 5 targets por juego, y dependes de que haga una jugada larga, que cuando haga recepciones probablemente lo serán, porque su profundidad de targets es súper alta, desde casi 18. Entonces, lo que vamos a ver es un receptor de jugadas largas que a veces tendrá muy buenos juegos y que a veces no. Y creo que ese es el boom or bust que a mí en lo personal no me gusta tener en mis equipos. Vamos a pasar a la siguiente sección, que es entre 3 y 5 minutos, en el que yo le voy a estar diciendo a Jorge nombres de jugadores al azar, top 120 en Keep Trade Cut, y Jorge va a decir buy, hold o sell sin poder explicar por qué. Entonces, simplemente va a ser así y va a poder al final escoger uno o dos de los que sí quiero dar el por qué buy, hold o sell. Entonces, déjenme, empiezo. Entonces, vamos a empezar con este pequeño jueguito y tenemos a Justin Jefferson. Hold. Ok, siguiente. Trevor Lawrence, quarterback 9. Quarterback 9, sell. Vamos ahora con Rashad Bateman, wide receiver 22. Sell. Vamos ahora con TJ Hawkinson, tight end 6. Sell. Vamos con quarterback 2, Patrick Mahomes. Hold. O buy. Digo, si alguien te lo quiere comprar.
Digo, te lo quiere vender. Quarterback 5, Joe Burrow. Hold. Últimos 3. Austin Eckler, running back 9. Sell. Super sell. Y y otro, George Kittle, tight end Bye. 4. Bye. Y por último tenemos a Kyle Pitts, tight end 1. Bye. Bueno, si quieres escoge 1 o 2, dependiendo del tiempo, de los cuales quieras ahondar el por qué dijiste buy, hold o sell. Ok. Pues bueno, voy a empezar por uno de los que estoy más familiarizado, que estoy metiéndole más análisis las últimas semanas. Y es Austin Eckler, que es un jugador que ya venía viendo. Estaba ahí haciendo mi análisis de a quién prefiero tener en Liga Redraft si tengo el 1-0-3 y llegué a la conclusión que prefería mucho más a Justin Jefferson y a un Cooper Kupp que a Austin Eckler. Y mi razón era, y digo, creo que varias de estas razones aplican para Dynasty, pero a la vez creo que en Dynasty está aún más exponencial estas razones, ¿no? Al final de cuentas, Austin Eckler es un jugador que ya tiene 27 años, que es exactamente donde empezamos a ver ese decline de efectividad, ¿no? Entonces, es un jugador que está en su declive de efectividad. Mencionaste que es el running back 9 en Running Keep back the Cut. 9. Running back 9 para mí es demasiado caro para Austin Eckler. Y creo que si mi equipo está en un buy now, que es exactamente lo que quieres hacer, creo que prefiero opciones mucho más baratas, ¿no? Como tal vez un Leonard Fournette, un James Conner, que te pueden dar números similares a los de Austin Eckler. El problema de Austin Eckler realmente la temporada pasada fue que tuvo 20 touchdowns, ¿no? Un número que no se va a mantener. Digo, van 2 partidos y lleva 0 touchdowns. Hemos visto que la semana pasada estuvo en la yarda 1 durante una serie de downs completa y todos fueron pase. Ahora vimos un juego, el juego de ayer, porque estamos grabando esto el viernes después del partidazo que tuvimos de Chiefs Chargers, en el que Sonny Michel tuvo los snaps de yarda 1, ¿no? Creo que esta regresión de touchdowns era más que clara después de haber anotado muy pocos touchdowns en los demás partidos de su carrera. Antes de la temporada pasada no era un jugador conocido por anotar muchos touchdowns, ¿no? Y tuvo esa explosión la temporada pasada, que creo que fue más que nada pues como un pequeño fluke, ¿no? Entonces, esperamos, yo ya espero que sea un jugador menos efectivo, que tenga regresión y creo que mucho del valor que está ahorita activo en Keep Trade Cut es por los resultados que tuvo la temporada pasada, que es lo que yo no espero que suceda esta temporada, ¿no? Entonces yo por eso, si lo tengo, lo busco vender antes de que... El problema también de los corredores en Dynasty es eso, nunca sabes dónde está el declive. A unos de los jugadores les sucede lamentablemente antes que otros, pero especialmente a estas edades es exactamente donde sucede. Si sucede una lesión, probablemente ya no vamos a volver a hablar de este jugador como relevante en fantasy, probablemente en su carrera, ¿no? Lo hemos visto con los mejores de ellos, ¿no? Con Todd Gurley, creo que nadie es inmune a que suceda esto, y más cuando estás ya entrando a ese declive, ¿no? de edad. Entonces, Austin Eckler para mí es un sell. Y pues bueno, voy a mencionar a Kyle Pitts y a George Kittle juntos. Creo que al final de cuentas, esos tight ends que están en el Olimpo siempre van a ser buys, ¿no? ¿Por qué? Por lo importante que llegan a ser en volumen, digo, en una liga, tener un tight end de estos es muy, muy importante. Ligas de Dynasty se juega con mucha profundidad. Lo más probable es que puedas llegar a sobrevivir con lo que tengas en la banca en las demás posiciones, pero con tight end no. Y creo que mucha gente ya se está empezando a dar cuenta y no me dirán mentiroso al ver que
cuando tienes a Gesicki como tu tight end titular, te empiezas a paniquear, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes en la banca que a, En Yoku. a Troutman, a Njoku, ¿no? Y dices, no, pues ¿a quién meto, no? Y inmediatamente sabes que tienes ahí una baja en tu equipo titular significante. Entonces, creo que aparte George Kittle por el tema de la lesión puede que baje de valor, puede que haya gente asustada. Siempre ha habido, cuando se lesiona George Kittle, muy buenas ventanas para comprarlo. Y pues bueno, creo que Kyle Pitts siempre va a ser un buy, ¿no? Porque creo que al final de cuentas también tuvo un mal juego. Mucha gente que lo tiene ya confía en él, entonces probablemente sea muy difícil comprarlo, pero si tienes la oportunidad de comprarlo, aunque sea caro, yo lo compro, ¿no? Porque creo que nadie tiene ese potencial de romper fantasy como Kyle Pitts. De acuerdísimo. Y ahora vamos a la última sección, que es hablar sobre trades, ¿no? Algo que siempre nos ha gustado a Jorge y a mí, es agarrar los trades de nuestras ligas Dynasty, de las ligas Dynasty de pase pantalla, y hablar un poquito sobre qué opinamos de ellas, ¿no? Creo que ahora, bueno, más bien, ahora estamos trayendo trades de los últimos 4 meses en cada una de las ligas. Obviamente, no nos va a dar el tiempo para hablar sobre todos esos trades hoy. Entonces lo que vamos a hacer es dividirlo en 2 o 3 pedazos, dependiendo de qué tan rápido avancemos. Y vamos a ir tocando cada uno de los trades en cada una de las ligas para que luego ustedes esto les sirva para pensar en trades en sus ligas. Entonces, aquí vamos con la pase pantalla de 1. El 15 de mayo, un trade de Matt Corral por una segunda del 2023. Uf, la segunda 10,000 veces, ¿no? Creo que hoy sí decimos Digo, la segunda, sí, pero en su momento, el 15 de mayo, en el que todavía era nadie había antes, llegado por Baker Mayfield, ajá, sí. era una buena apuesta, ¿no? Creo que siempre una segunda ronda por un QB que puede ser titular vale la pena. El problema fue que se terminó lastimando y aparte traían por Baker Mayfield, y entonces terminó siendo una mala apuesta. Siguiente trade. Aunque, digo, nada más quiero agregar ahí en eso que creo que todavía infravaloramos bastante la clase de 2023, que tiene una cantidad de profundidad impresionante y que tiene muy buenos quarterbacks. Entonces, lo que significa que esas segundas pueden llegar a ser básicamente como primeras de lo que hubieran sido este año, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ves a Matt Corral, lo agarraste en la segunda de este año, probablemente sería una tercera del siguiente, ¿no? Sí. Y bueno, pero eso es algo que tenemos que tener en mente, en especial con las segundas rondas que a veces son muy peluciadas. Yo a veces sí las uso, pero intento comprarlas ya hacia el final de la temporada. Sí. 14 de julio, este lo hice yo con los DIE. Le di a Bateman y una tercera y me dio a Diontae y una cuarta. Creo que en su momento, obviamente, yo prefería el lado de Diontae y hoy prefiero el lado de Diontae también. Sí. 22 de agosto, este fue un trade que hizo Jorge. Javonte Williams dio a Javonte Williams por Dameon Pierce y Chris Godwin el 22 de agosto. Dameon Pierce, pues todavía está abierto el jurado para ver qué tan bueno es, pero en lo personal, yo prefiero el lado de Javonte Williams. ¿Por qué? Porque yo nunca he sido discípulo de Godwin. Jorge sí lo es. Yo no, porque creo que es un receptor que tanto con Winston como Brady lo ha elevado la situación. Con un 21% de targets no me encanta. Digo, al lado siempre ha tenido Mike Evans, que eso también es un punto a favor de Chris Godwin. Pero aún así, como que comprar a un jugador que viene de lesión, en una temporada que tal vez no juega completa, y a un running back de cuarta ronda, no es mi estilo, y menos por uno de los jugadores más valiosos. No sé ahorita cómo se sienta Jorge un mes después. Digo, yo creo que este es un trade que, digo, no me encantó hacer, pero en ese equipo, si bien recuerdo el contexto, es que yo ya tenía como que, ya soy un contendiente muy fuerte en esa liga, tengo a Jonathan Taylor, no me acuerdo si tengo a un Justin Jefferson por ahí, tengo muy buenos wide receivers, entonces yo lo que estaba buscando era un poco de profundidad. Javonte Williams no es un jugador que yo confiaba mucho a inicios de la temporada, puede que termine callándome la boca. Digo, también creo que va a haber una regresión de la semana 1 del lado del juego aéreo, pero al final de cuentas
creo que es un trade que, pues obviamente, ahorita después de semana 1, viéndolo el caso de Godwin, viendo el caso de Dameon Pierce, sí se ve muy mal de mi lado, ¿no? Pero creo que es algo que, o sea, puede ser un trade que al final del día no me arrepienta, ¿no? Otro trade, el 22, ese mismo día. De hecho, hubo 3 trades el mismo día. Fue Stafford y Camara por Trevor Lawrence y James Cook. Stafford y Camara. Yo también prefiero Stafford y Camara, pero el contexto es que el que vende Stafford y Camara está en un rebuild. Creo que yo hubiera tirado a agarrar a Trevor Lawrence, pero en vez de James Cook, ir por un pick. Sí, Porque no me gusta James Cook. igual. Más bien también. 22 de agosto otra vez. De hecho fue Jorge. Dio a Tyler Boyd una segunda y una cuarta por Danny Dimes, KJ Osborne y una tercera. O sea, Eso básicamente sí me compró gusta a bastante. Daniel Jones por una segunda y vendió a Boyd por Osborne y una tercera. Creo que es un trade parejo. O sea, si necesitas QB, es un buen Sí, trade. es Sobre el mi QB. ahora es mi tercer quarterback y digo, yo ya había escrito un hilo. Para mí, al final de cuentas, los quarterbacks son muy importantes en Dynasty y pues mientras sean titulares y tengan, aunque sea la más mínima posibilidad de jugar el siguiente año de titular, me sirve, ¿no? Aunque sea muy, muy malo, ¿no? Exacto. Y hace 2 semanas yo compré a Brevin Jordan por una tercera del 2024. Estuve Sí. ahí cazando Brevin Jordans y la verdad es que creo que me gusta lo que vi el año pasado. No me encanta que haya llegado O.J. Howard, pero aún así creo que Brevin Jordan pues por ahí tiene un escenario donde se vuelve bueno y siendo tight end, pues no me molesta comprarlo por una tercera de dentro de 2 años, ¿no? Algún día, pronto la podré recuperar. Pasamos ahora el Dynasty 2, que creo que va a ser, bueno, vamos a ver si alcanzamos a hablar sobre el Dynasty 3. 20 de julio, Ramondre Stevenson por una cuarta del 2023. Uf, No entiendo. Ramón, ¿cuándo fue eso? 20 de julio. Sí, no pasó nada. No sé, O tal vez tenía sea, miedo de que Patriotas agarrara otro corredor, no sé. sí, no pasó nada exactamente. ¿Quién sabe? Creo que aquí Stevenson fue peluceado criminalmente. 22 Sí, de que es julio. un jugador que no me encanta el valor que tiene. Digo, es un jugador que también estoy buscando vender porque creo que está muy caro, Pero pero no al por una final de cuarta. cuentas, una cuarta es gratis, ¿no? Ujú. Es un waiver, básicamente. 22 de julio, una segunda del 2023 por Kenneth Gainwell y Kendrick Bourne. Mm, uf. Creo que es una No, buena apuesta, sí, Kenneth me gusta Gainwell. el lado de Kenneth Gainwell. Sí, creo que es una buena apuesta, pero no lo veo disparejo. Creo que es un trade muy parejo. Sí, sí, igual. 25 de julio, tú tradeaste a Jacoby Meyers, Paris Campbell y una tercera del 2023 por Cole Kmet. A ver, Jorge, yo sé que sigue confiando en Cole Kmet, pero a mí se me hace un trade muy mal. O sea, creo que Cole Kmet, para mí Cole Kmet no es un jugador que estoy buscando, es un jugador que no es atlético, es un jugador que no gana tantos targets en una ofensiva paupérrima. No me encanta Cole Kmet, sí puede ser la segunda opción, pero no necesariamente por ser la segunda opción le va a ir bien. Y Jacoby Meyers, wide receiver one. Y Paris Campbell, pues bueno, vamos a ver cómo le va este año. No sé cómo te sientes ahorita 2 meses después, Jorge. Sí, estuve muy alto en ese momento en Cole Kmet, que es algo que me he bajado más del barco, pero al final de cuentas, igual, es muy temprano en la temporada para decir quién ganó. Y digo, creo que en ese tiempo estaba más que nada preocupado por Paris Campbell, no esperaba que se recuperara tan pronto, o más bien que lo viéramos jugar otra vez como que al nivel que pues tanto esperábamos. Digo, al final de cuentas creo que no hemos visto ese salto, pero pues el snapshot que tuvo la semana pasada es mínimo una buena señal. Y pues bueno, creo que Jacoby Myers era más que nada igual, el contexto del equipo, ¿no? La necesidad de un tight end en esa liga. 3 de agosto, Terry McLaurin y J.K. Dobbins por Mike Evans, Carson Wentz y Josh Jacobs. Mike Evans. Está parejo. Pero creo que, a ver, en un trade parejo, el que se lleva QB siempre está un poquito
Sí, porque se favorito. lleva un QB extra, ¿no? Sí, no, es McLaurin y Dobbins por Evans Jacobs y el costo del upgrade fue Carson Wentz. Mm. O sea, creo que en Sí, sí especial me si gustaría. estás en un rebuild, Terry McLaurin y J.K. Dobbins, o que estás buscando rejuvenecer tu equipo, McLaurin y Dobbins son buenas opciones. Creo que pagar a Carson Wentz por esos par de upgrades es un poco caro, pero si te sobran QBs, no me molesta en lo absoluto. A mí, es que a mí no me gusta, no soy muy fan de J.K. Dobbins, entonces, a mí sí me gusta más el lado de Mike Evans, aparte porque, pues bueno, creo que recibes un quarterback extra que por lo menos va a estar ahí un rato. Pasamos al 5 de septiembre. Yo vendí a Mariota y una cuarta por una segunda. Muy bien. Y 6 de septiembre, DK Metcalf, Davis Mills y una cuarta por Dalvin Cook y Hunter Renfro. Yo prefiero el lado de DK Metcalf por considerable. Sí, yo también. Sí, de ¿Por qué? hecho, este es un amigo nuestro. Sí me acuerdo que me mandó el trade y sí le había dicho que no le convenía. Dalvin Cook, el problema con Dalvin Cook es igual las mismas razones de las que hablé de Austin Ekeler. Y pues bueno, creo que DK Metcalf es nada más como que puede que tenga un pequeño bump esta temporada, que como quiera creo que puede seguir siendo bueno en fantasy, obviamente, pero no tal vez el DK Metcalf que esperábamos. Pero sí, un wide receiver que ya ha sido probado, que es básicamente está ahí en el borde de ser élite, a un wide receiver que, pues bueno, ahora tiene a Darren Waller y a Davante Adams al lado. Sí, prefiero mucho más el lado de DK Metcalf. Sí, yo también estoy de acuerdo. Creo que Metcalf es un buen candidato buy low, en especial si estás en un rebuild y no te interesa mucho este año. Creo que sí existe un escenario, como bien dijiste, donde le va bien, pero lo más probable es que no. Entonces, pero aún así, pues, por Dalvin Cook, creo que no me interesa mucho, la verdad. Entonces, creo que acá a mí también me mandó en su momento, nada más que yo no le contesté porque no lo vi. Pero creo que sí prefiero el lado de que Metcalf, que fue el lado que nuestro amigo dio, ¿no? Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo le termina yendo esta temporada. Creo que si Dalvin Cook le termina dando un campeonato, pues habrá sido, como bien dicen, a soul for a soul. Entonces, aquí ya estamos llegando o pasando el minuto 45, que es el objetivo de Jorge y yo para este año, que estos episodios duren entre 45 y 50 minutos. Entonces, ya pasamos por Dynasty 1 y 2. En los siguientes episodios pasaremos por la 3, por la 4, 5, 6, 7. Y obviamente los trades que vayan surgiendo nuevos de la 1 y la 2 también los vamos a mencionar, ¿no? Entonces, pues bueno, ténganos paciencia. Habrá episodios donde le daremos un poquito más de tiempo a los trades, pero pues siempre habrá espacio para ellos, ¿no? Y tarde que temprano acabaremos. Pues bueno, gente, muchísimas gracias por haber estado aquí. Ya saben, las redes sociales de Pase Pantalla-FF en Twitter, en YouTube, en TikTok, en Twitch, y pues bueno, ahí pueden seguirnos y seguir escuchando nuestro contenido. A mí me pueden encontrar como @MrMartinez en Twitter. Ahí siempre ando contestando todo tipo de preguntas, tuiteando sobre jugadores, etc, etc. ¿Y Jorge? Aquí me pueden encontrar, Jorge-FF. Ahí estamos básicamente todo el día, todos los días. Y pues bueno, gente, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este episodio y nos vemos el siguiente martes en el episodio de la semana 2. Chao. Hasta luego. Keep on, keep on.